Hace un par de horas platiqué con Juan José Lee, el analista senior de BBVA Bancomer. Hablamos sobre la presentación del anuario de Remesas y Migración México y de cómo ha cambiado el envío de dinero de migrantes que radican en Estados Unidos hacia México durante la administración Trump. Esto es lo que me dijo. Pese a la retórica del presidente Trump de que iba a deportar más mexicanos y de que incluso en 2017 anunció que había detenido a más migrantes no documentados, el dato que arroja el Instituto Nacional de Migración es que se detuvieron menos mexicanos no documentados y que fueron repatriados a México. Según las estimaciones, alrededor de 170,000 mexicanos fueron retornados en ese año, mientras que en 2016 la cifra está alrededor de 220,000. Estamos hablando de una disminución importante de más de 20% de los retornados a México, pese a la retórica del presidente Trump, ¿no? Sí, en el anuario ustedes comentan un poco quiénes son esos deportados, porque incluso dicen que allá dejaron familia. Entonces, sí, son menos, pero tal vez está deportando o dividiendo más a las familias y por lo tanto esto podría tener un impacto económico. Sí, esto es correcto. Lo que nosotros hemos encontrado, que sacamos en esta publicación, el Anuario de Migración y Remesas 2018, es que si bien ha disminuido el número de migrantes retornados en 2017, aumentó la proporción que tiene familia en Estados Unidos y aumentó la proporción que lleva más años en ese país. En 2017, aproximadamente 16% de todos los que retornaron a México dejaron un hijo menor de 18 años en Estados Unidos, uno o varios, mientras que en 2016 la cifra era alrededor de 11%. Y más del 40% tiene una estadía larga de más de 5 años en ese país. Es decir, ya no está deportando gente que detiene en la frontera, sino está inyectando presupuesto al ICE. En el último año, en 2018, el presidente Trump aprobó un presupuesto para incrementar las detenciones en más del 20%, con lo cual muchos de los detenidos son del interior de Estados Unidos, no de la frontera. Le metió más lana a seguridad fronteriza, al presupuesto para los puestos migratorios y aduanas y, como bien decías, al presupuesto para ICE, ¿no? Entonces, pues todo esto afecta, por supuesto, la vida de los migrantes por allá y sin lugar a dudas tendrá un impacto. ¿Ven ustedes que las remesas siguen aumentando? Sí, pero el aumento, digamos, no es tan sostenido como ocurría antes. Bueno, bueno, al contrario, en los últimos 3 años ha aumentado muchísimo las remesas de un monto muy importante. De hecho, este año, 2018, prevemos que las remesas van a aumentar más de 9% y llegar a cerca de 33,000 millones de dólares. Y en 2019 las remesas van a aumentar otro 6% y llegar a 35,000 millones de dólares. Esto es casi es más de lo que es la economía de Argentina en su conjunto y cercano al PIB de países como Suiza. 2.7% del PIB representa para México. Sí, las remesas son muy importantes para México. 2.7% del PIB, 1.6 millones de hogares, medio millón de micronegocios que dependen de estos recursos. Y hay muchos estados que dependen de estos recursos muy importantes, como Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, entre otros. Sí. ¿De qué sectores provienen esas remesas? Entiendo también en el anuario se está especificado, ¿no? ¿Dónde trabajan estos mexicanos que nos están enviando este dinero? Sí, en la publicación vienen muchas estadísticas. Por ejemplo, en el tema laboral, desagregamos los datos de los mexicanos que trabajan en ese país, tanto por sexo. Las mujeres trabajan principalmente en el sector servicios, en hostelería y esparcimiento, atienden, por ejemplo, actividades en los hoteles o mucama, cuidado de personas de tercera edad, de niños. Y los hombres, bueno, no aprendieron la lección de la crisis de 2017, pero 3 de cada 10 hombres migrantes mexicanos están en el sector de la construcción. Ok, bueno, exacto, un sector que se vio perjudicado en aquella crisis tan fuerte. Ahora, ¿a México cómo le beneficia? Porque entiendo, no solamente llega una familia y esa familia se gasta el dinero, sino que en muchas ocasiones ese dinero que viene en México funciona para otros negocios, micro y pequeñas empresas que reciben las remesas. Sí, eso es correcto. Hay cerca de medio millón de negocios receptores de remesas. Nosotros estimamos que, por ejemplo, en el sector comercial se dedica principalmente a tiendas de abarrotes, en el sector industrial a la venta de alimentos preparados, a la venta de textiles. Y en el sector servicios muchos ponen como fondas, restaurantes, algunos incluso como pizzerías, tiendas de hamburguesas, etcétera, ¿no? En conclusión, podríamos decir que Donald Trump no está afectando tanto a los migrantes y tanto a la economía mexicana que proviene de estas remesas. ¿El factor Trump todavía no es factor para esto? Es difícil poder hacer como un balance. Si bien ha disminuido el número de detenciones y deportaciones de migrantes mexicanos,
Lo cierto es que el aumento de las remesas se debe a que ha mejorado la actividad económica en Estados Unidos. Actualmente se ubica en su nivel de desempleo más bajo, yo creo que en los últimos 40 años, cerca de 4%. Pero por el otro lado hay muchos problemas que enfrentan los migrantes mexicanos y en general los migrantes en ese país. Sí. Por ejemplo, los Dreamers. Hay cerca de 550,000 Dreamers mexicanos en ese país que están en la incertidumbre y no saben qué va a pasar. La crisis de los menores migrantes no acompañados. El año pasado Estados Unidos detuvo a cerca de 80,000. Y otro dato importante que se encuentra de este anuario, en México en 2015 hay cerca de 500,000 de niños menores de 15 años nacidos en Estados Unidos Qué bien, y ya viven en México. Sí.